Mi primera toma de ayahuasca fue muy intensa. Yo sabía que algo o alguien iba a morir. Lo sabía de antemano. Y la verdad es que bueno, es un sentimiento que está adentro nuestro y ahora van a entender por qué está eso ahí. Recuerdo claramente la fecha porque fue una fecha que coincidía con el fallecimiento de mi papá, que fue el 20 de enero del 2018. Mi padre había fallecido ya varios años antes. La cuestión es que yo estaba ahí como googleando, buscando algo relacionado con la sanación y con medicinas, pero no conocía de esto, no conocía en lo absoluto, conocía ni el ayahuasca ni las ceremonias de este tipo que se hacían con estas plantas que tienen dimitiltriptamina o otras sustancias que hacen esta apertura de conciencia y esta expansión. Vale aclarar perfectamente que esto no es una droga adictiva, ni tampoco es algo que se pueda utilizar para recreación o para sentir placer. Es algo que si uno hace le cuesta mucho y creo que un año o más a veces poder volver porque es tal el trabajo y tan profundo que mueve tantas energías que hasta nos da miedo. Yo recuerdo claramente que cuando terminé de hacer esa ceremonia, dije esto no lo hago nunca más. Pero bueno, la vida me llevó nuevamente después. Para comenzar un poco con la historia, recuerdo que antes de ir a la ceremonia yo tenía que ir con el chamán, que era una persona súper responsable, y no tomaba a cualquier persona para ir a hacer esa toma. Él solía hacer una entrevista previa, más si era la primera vez que iban a, a tomar la medicina. Entonces me citó un día antes, fui, lo conocí, me hizo una entrevista, me preguntó si tenía adicciones, si tenía algún problema de salud, si, bueno, distintas cosas que estaban relacionadas con mi cuerpo. Pero lo importante ahí fue que cuando él terminó de hacerme la entrevista, yo le dije, bueno, me hiciste preguntas, ahora me gustaría saber a mí en manos de quién estoy dejando mi alma. Recuerdo que hizo un silencio de no menos un minuto y a mí me bastó. Esa respuesta fue muy certera porque pude escuchar su confianza y su solidez. Después me narró una historia sobre el tiempo que hacía, más de 30 años, de dónde venía, cuál era su profesión y un poco su historia. Pero los dos sabíamos que la conexión ya estaba y que no necesitaba palabras. Ya ese silencio había hablado por él. Al otro día ya parto de mi casa, me despido de mi hija y mi mujer. Eh, ya estaba angustiado antes de salir de mi casa. Me acuerdo que estaba muy movilizado. Y camino hacia allá en un viaje de no menos de 30, 40 minutos. Recuerdo haber llorado casi todo el viaje. Fue impresionante. No sé, hacía mucho que no lloraba de esa forma y era como que estaba preparándome para algo. Yo sabía que algo iba a suceder, que algo fuerte o intenso iba a pasar y tenía mucho miedo. Estaba aterrado, no tenía miedo, tenía terror de lo que estaba por hacer. Pero así todo, siempre fui una persona de ir, de tomar la decisión y hacer las cosas. No quedarme con la duda de qué era aquello que iba a hacer. Entonces comencé en este viaje y hice, me acuerdo, 3 llamadas telefónicas. Una fue a mi maestra de Reiki, la cual me dio mucha serenidad y paz y tranquilidad y me dijo si lo sentís hacerlo y si no volver. Después también llamé a mi hermana y a mi madre y también llorando y no sé, era como una despedida que estaba haciendo. Me estaba despidiendo de las personas. Bueno, llego allá, me acuerdo estaba vestido de blanco, estaba así medio hippie, con un pantalón blanco y una remera blanca también. Estábamos en un departamento en el centro y de ahí nos fuimos a otra casa. Cuando llegamos a la otra casa ya me empecé a serenar un poquito más, empezaron a preparar las cosas. La casa era muy linda, tenía, me acuerdo, tenía muchas cosas sustentables. Los vasos eran frasquitos de vidrio reciclados, había muchas velas dando vuelta, había... eh, bueno, como una estufa a leña que dividía, era todo como un solo ambiente que se dividía por esa estufa y del otro lado estaba el placar y la cama de 2 plazas había, me acuerdo que había dejado yo la ropa ahí.
Y al costado había un baño que era medio complicado porque ese baño tenía un techo que no era más de 2,20 m, pero el techo de la casa era más alto, por ende se escuchaba todo lo que estaba dentro del baño. Tema que iba a ser complicado después más tarde. Bueno, llegó la hora de la ceremonia y estábamos ahí todos y nos preguntaron a cada uno por qué estábamos ahí. Teníamos que contar un poco, muy brevemente, cuál era el motivo por el cual estábamos ahí. Yo recuerdo haber dicho algo como que yo quería salir de esta realidad y quería ir hacia otros lugares. Y Rodo después me respondió con mucha certeza que a ese lugar hacia donde yo iba a ir también era real. Era otra realidad, pero también era real. Bueno, llegó la hora de la toma, empezaron algunos a tomar y no recuerdo bien si yo fui el tercero o cuarto, por ahí calculo, y me arrimé. Y decía un vasito así, chiquito, que decía la pócima de la certeza o la dosis de la certeza o de la verdad. Estaba escrito en portugués, me acuerdo, y ese vasito después lo tuve durante mucho tiempo. Y no recuerdo la frase exacta, pero sí era exacto que era la voz de la certeza. Ahí está, la voz de la certeza. Eso era lo que decía el frasquito. Bueno, llegó la hora de tomar, me arrimé a Rodo, estaba ahí el altar con todas sus cosas, sus herramientas y la medicina. Normalmente, a veces se suele dar otras cosas como el rapé u otras medicinas complementarias. En este caso, de más estaba decir que no había necesidad alguna de tomar ninguna otra sustancia porque ya esta planta en sí era algo muy, muy, muy fuerte. Me fui a acostar, ya tenía la medicina, tenía mi balde que normalmente se utiliza porque solemos vomitar y ya vamos a hablar de eso. Y tenía distintos elementos que yo utilizo para protección, para sentirme protegido. Piedras, algunos cristales, elementos que se utilizan normalmente los que manejamos energías. Entonces, estando recostado, ya miró hacia el techo y todo se empezó a desdibujar. Parecía que se caraturizaba, como que el techo se empezó a desdoblar y se veían distintos fractales. Ya después empecé a ver muchos colores y bueno, distintas cosas. Yo nunca había tomado una planta de esta así, de este tipo, así que era nuevo para mí. Y recuerdo que tenía un cristal, un cuarzo blanco en la mano. Entonces dije, bueno, voy a cerrar los ojos. Cierro los ojos y empiezo a ver otras cosas. Bueno, empiezo a viajar, y por ahí empiezo a ver eh, como si fuese la casa de Superman, que tiene todos cristales así, con todas puntas y demás, y veía bueno, eso, cristales. Y pensaba dónde estoy, qué hermoso lugar, qué sé yo, y bueno, estuve un rato ahí divagando y de repente me doy cuenta que tenía el cristal en la mano. En realidad o estaba entrando o me estaba conectando con la vibración del cristal o algo había ahí con el cristal, alguna conexión que hizo que yo conectara con él, porque automáticamente cuando lo solté apareció otra imagen. Empezó a aparecer bueno, otras imágenes que había también fractales y otras cosas. En ese momento me empecé a sentir más o menos, empecé a ver distintas cosas y de repente empecé a ver como cosas que no eran tan lindas. No sé, empecé a ver mi propia oscuridad. Después interpreté que lo que estaba viendo son mis propias sombras y cada uno desde la parte racional y desde la mente le pone la imagen y el dibujo que quiera para representar aquellos miedos o aquellas cosas que están almacenadas en nosotros y en nuestra memoria. Eran como portales que yo tenía que ir atravesando para llegar hacia algún lugar. La cuestión es que empecé y la verdad es que estaba aterrado. Tenía miedo, estaba no sé, estaba con un estado de alerta y no la estaba pasando bien, para nada. No me podía levantar, mi cuerpo ya estaba inmovilizado y así estuve un rato hasta que, bueno, nada, me levanté, fui hasta el baño y en esto que voy hasta el baño, llego, no sé cómo hice, pero llego. Recuerdo claramente que le dije al chamán, le digo,
¿puedo ir al baño? Creo que le dije. Y me dijo, sí, Fede, anda. Y yo me llamo Gabriel. Y dije, bueno, pero dije, no importa. Agarré y me fui para el baño. Cuando me voy para el baño, llego y recuerdo que de casualidad que me podía mantener parado, me apoyé las manos así en la pileta. Y cuando apoyo las manos, recuerdo que podía oler un jabón que tenía como 1,5 metros. Los sentidos, cuando estamos en ese estado de conciencia, es como que ¡pah!, se despiertan mucho más. Entonces podía sentir estos estados de percepción y veía todo, veía, olía, sentía, el tacto, todo estaba maximizado. Pero también el miedo. Y en ese momento me agarró así como, ¿qué estoy haciendo acá? Decía, me acuerdo claramente, empecé como a llorar y, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me agarró un arrepentimiento, pero tremendo. Recuerdo que me arrodillé y quería vomitar para sacarme la planta de encima y empecé a querer devolver. Y por otro lado pensaba que ese techo era bajo y que iban a escuchar el ruido y que no quería que los otros escuchen. Bueno, cosas tontas de la mente, hasta que en un momento me abracé al inodoro y realmente sentía que me moría. Sentía que me estaba muriendo y sentía que me iba a morir. Y, y en ese momento se me vino mi compañera de vida, mi hija, y dije, ¿qué estoy haciendo acá arriesgando mi vida? ¿Para qué? Decía, ¿para qué? No lo entendía ahí. Bueno, la cuestión es que vomité y eso le llaman el alivio. Un poco para contarles, lo que hace la planta es meterse adentro nuestro y tomar toda la parte, todas estas sombras o toda esta toxicidad que está dentro de nuestro cuerpo, la junta, la absorbe y después cuando vos lanzás, que vomitás, ahí está sacando toda esa sombra, esa oscuridad que está ahí encarnada en nosotros y hace una limpieza y eso se llama alivio. Después de eso viene una parte buena. Yo no la sabía, nadie me lo había contado, no entendía nada de esta historia y, y ahí empezó lo bueno. Bueno, me fui a acostar nuevamente, tomé fuerzas, volví, me acosté, recuerdo, y estaba boca arriba y ahí empezó el verdadero viaje. Entonces, de repente cierro los ojos así y cuando cierro los ojos veo toda mi vida en un instante. Yo comprendo perfectamente que desde la mente racional, desde nuestro cerebro, es muy difícil de imaginar que el tiempo y el espacio no existen en ese lugar. De que nosotros podemos ver toda nuestra vida e incluso la vida de otras personas o la vida de las personas que están alrededor nuestro y que la podemos visualizar, ver, o que podemos ver nuestra propia vida en un instante y que estamos todos conectados. Es una sensación de plenitud, de unión con el todo, de unificación, de comprensión, de certeza. No sé, es algo fantástico, maravilloso realmente. Entonces veo toda mi vida en un solo instante. Y en un momento me encuentro en un lugar ya que era oscuro. Estaba como encerrado, no sabía dónde. Y de repente escucho como unas voces, pero así medio a lo lejos, como del otro lado de algo. Y, y por ahí hago así y me miro la mano y tenía una mano de bebé. Era una mano de bebé y yo la movía y era mi mano, pero no era mi mano, era la mano de un feto en realidad. Entonces, después de observar eso, empiezo a ver como una luz roja muy clara y como unas sombras así, unas sombras que atravesaban. Y ahí puedo ver que en realidad estaba dentro del vientre de mi madre. Había hecho una regresión a el comienzo de mi vida y es por eso que había visto toda mi vida en un instante. Estaba ahí, estaba en el vientre de mi madre y ahora tenía que volver. Recuerdo que escuché una voz que me dijo, Gabriel, me decía, ahora sí me decía Gabriel. Y yo dije, uy, ahí volví,
Me dice, date vuelta, por favor. Yo estaba acostado en posición fetal. Estaba como adentro del vientre, pero a su vez en este plano estaba en posición fetal. Una vez que pude recobrar, nuevamente cierro los ojos y empiezo a ver distintas imágenes y empiezan a aparecer distintos recuerdos diferentes. Y ahí dije, bueno, yo vine acá a hacer un trabajo personal eh, y no vine a volar y a ver fractales, qué sé yo. Entonces me hice una pregunta que ni siquiera yo sabía que la iba a hacer. No sabía que esa pregunta estaba en mí. Y esa pregunta era por qué yo había tenido un despertar tan temprano en mi etapa sexual. ¿Qué era lo que me había pasado? Yo tenía la sensación de que había algo que había sucedido en mí, pero no tenía la certeza de qué era. Entonces apareció la imagen de una persona y cuando aparece la imagen de esta persona no había duda alguna. Ya está, cuando estás ahí en eso, sabes que es así y no hay forma, por más que uno quiera decir desde la mente no puede ser, es imposible, era esa persona. Recuerdo que fue muy certero y que para que tengan una noción más o menos, entrar en nuestra conciencia es como entrar en tu propia computadora, en tu PC y buscar algún archivo que hayas grabado en algún momento y aparece en formato de video, solo que en vez de verlo como tu propia persona, lo estás viendo ahí. Yo me veía como niño y veía a la otra persona y veía la situación y todo lo que había sucedido. Y esto después lo pude comprobar con otra persona que le terminé compartiendo esta historia y me dijo que a ella también le había pasado. Bueno, nada, el viaje siguió. Si hay algo que sí recuerdo muy claramente, que más allá del dolor que una persona le puede causar a otro, cuando estamos en ese estado no hay forma alguna de que nosotros podamos abrir juicio. ¿Por qué? Porque así como les decía que podíamos ver las otras personas que están alrededor nuestro, no solo pasa eso, sino que podemos comprender que el victimario en algún momento también fue víctima y vemos la historia de vida de la otra persona. Y como era familiar mío, también vi la historia de mi familia. Vi ahí atrás todo lo que a él también le había sucedido. Entonces, bueno, nada, no había ni siquiera que perdonar, no aparece un sentimiento de rencor. Cuando volvemos a la razón, sí, aparece un sentimiento de rencor y de querer culpar y demás, y hay que hacer un trabajo terapéutico. Pero si hay algo que pasa ahí es que la razón se apaga. Entonces el cuerpo no está conectado con la mente, sino que estamos más conectados con el corazón y con esta información del todo que hace que al estar la mente como de alguna forma, o la razón, no sé bien, pero hay una parte que se desconecta que es la que nos envía las señales al cuerpo. Si yo hubiese visto esa misma situación no estando en estado de planta, hubiese sido mucho más relevante para mí y mucho más fuerte y tal vez no podría haber soportado el dolor del impacto, porque por algo yo había borrado eso de mi memoria. Bueno, continuó el viaje y ahora aparece algo que fue realmente fantástico para mí y era ver a mi padre y luego a mi hermano. Estas dos, bueno, mi hermano falleció a los 21 años y mi papá también, a los 50 por ahí. Y bueno, estaban ahí, estaban conmigo, me venían a saludar, bienvenido, me dijeron y hablamos y compartimos algunas palabras y pude darle ese último abrazo que todos queremos darles a nuestros seres queridos antes de que se vayan. Eso fue fuerte, fue muy intenso para mí y también tuve unas conversaciones y unas charlas que después pude volver a ratificar. Y tuve contacto con ellos previo a eso. Fue algo increíble que es para otra historia. Bueno, recuerdo que estaban, había unos perros y estos eran los que me traían a mí a este plano. Yo los escuchaba ladrar cada tanto y volvía. Y también con los cantos de Rodo, porque Rodo, que es el chamán, lo que hacía era todo el tiempo estar cantando diferentes temas y bueno, que en un momento empezamos a cantar al unísono
sin conocer las letras, pero éramos varias personas, todas cantando en el mismo tono y parecía realmente un coro. No sé si era mi estado, y varios dijeron, después compartieron que también sintieron lo mismo, como que era un cantar unísono que era totalmente armónico. Después de eso pasaron un par de horas y hay mucho más para contar, pero no tan relevante. Pero sí me acuerdo que le pedí permiso a Rodo para salir afuera. Necesitaba ir a ver el cielo, las estrellas. Yo quería estar afuera. Entonces salí, miré hacia afuera, ya no estaba con ese estado. Pero recuerdo que tuve una necesidad muy fuerte de arrodillarme. Y esa sensación de arrodillarme era de pedir perdón. Y era de pedirme perdón a mí mismo por todo el daño que me había hecho en la vida, o tal vez por los errores que había cometido, no lo sé. Yo sentía que me tenía que arrodillar. Recuerdo que me arrodillé en el pasto, tuve un momento ahí para mí, y bueno, después lo otro que hay para contar no es tan relevante, pero el viaje siguió un poco más, después volvimos y al otro día entre todos compartimos un poco qué era lo que nos había pasado a cada uno y que habíamos compartido la palabra, y cada uno contaba su historia y narraba, y algunas coincidían entre las historias de otros. Hay mucho más para contar de otras ocasiones que también fueron muy intensas, pero ya no tenían esta relevancia de la primera, en donde es algo más personal, un trabajo bien personal, sino que es un trabajo distinto el que se hace posterior. Y para terminar, yo les dije que había algo que había muerto, y lo que había muerto era una parte mía. Murió en mí una gran parte de mis sombras, una gran parte de memoria tóxica, de cosas e historias que tenía que resolver y que en mi vida era la única forma en la que yo podía resolverlas. Porque, como les conté, había cosas que ni siquiera recordaba y que solamente ahí las iba a poder ver y iba a poder disolverlas, y después con el tiempo que ya no estén en mí, que no habiten en mí. Y a su vez que las integre, ¿no? Que las integre y que desde la razón, no desde el corazón porque no necesita perdonar, pero sí desde la razón perdonar, comprender y soltar y liberar para poder continuar nuestra vida. Bueno, gracias por estar en este primer capítulo, en este primer podcast de Dónde Vamos. Mi nombre es Gabriel González y estoy súper agradecido. Me encanta hacer esto, así que gracias por estar del otro lado. Espero que te haya gustado la historia. Y si tienes alguna pregunta o algo que quieras decirme, te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que le pongas me gusta y que me ayudes a sentirme apoyado por vos para poder continuar con muchas cosas que tengo para darte. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo capítulo.